Yes. Buenos días, aló. Hola, presidente, ¿cómo está? ¿Qué hubo, Néstor? ¿Cómo le va? ¿Cómo le ha ido? Bien, ¿usted cómo va? Muy bien, afortunadamente. Presidente, gracias por atender este llamado. ¿Cuál es el sentido de esta carta, 2 páginas que usted le envía este fin de semana al secretario general de Naciones Unidas? El país está viendo un poquito con estupefacción, presidente, este tema de hasta dónde llega el acuerdo de paz. El gobierno, el presidente Petro, Leiva, dicen que de ese acuerdo se puede derivar una constituyente. ¿Qué es lo que usted está viendo? ¿Cuáles son los límites, presidente? Pues, Néstor, el sentido de esta carta es precisamente dejar claro que el acuerdo de paz no se puede utilizar bajo ninguna modalidad, bajo ninguna interpretación, como la excusa para convocar una constituyente. El acuerdo es muy claro, no menciona ni mucho menos exige, porque ahora están diciendo que le exige al presidente Petro la convocatoria de una asamblea constituyente. Eso no es cierto. Y lo que quise hacer es un recuento de cómo se fue generando toda una infraestructura jurídica que no permite bajo ninguna circunstancia que el acuerdo vaya en contra de cualquier norma constitucional. Eso lo tuvimos muy en cuenta desde el comienzo de las negociaciones. Por eso dijimos que el acuerdo tenía que enmarcarse dentro de los tratados de derechos humanos y de nuestra propia Constitución. Y por eso pusimos a 2 expresidentes de la Corte Constitucional, al doctor Henao, que en paz descanse, y a Manuel José Cepeda, como negociadores de la parte jurídica, de manera que nada de lo que está en el acuerdo se puede interpretar como alguna modalidad para convocar una constituyente. Y lo que la carta también busca es, mire, dejemos esta discusión que nos ha venido desgastando hace muchos meses, no acudan ahora a tratar de que el Consejo de Seguridad les avale esa tesis, porque no se la va a avalar. Eso, tengan la seguridad de que no va a encontrar eco en el Consejo de Seguridad, y dediquémonos por un lado a implementar el proceso de paz, que es lo que le hemos dicho al presidente Petro desde el principio. Por favor, dedíquese a implementar el proceso. Lleva 2 años y, como dice Rodrigo Londoño, ha hecho menos de lo que hizo Duque, y Duque hizo casi nada frente a la implementación del proceso de paz. Ojalá se dedicara a implementar el proceso de paz y también se dedicara a arreglar los problemas que están afectando a todos los colombianos, la inseguridad, la corrupción, la salud, en lugar de estas discusiones desgastantes e innecesarias como la de utilizar el acuerdo de paz para convocar una constituyente. Sí. Presidente, usted dice en su carta, habla del principio de buena fe en el acuerdo con las FARC. Usted supone, y le dice Leiva después, que usted está sugiriendo que Petro está actuando de mala fe. ¿Usted cree que detrás de la tesis del presidente Petro, de Leiva, de la constituyente, hay algo de tergiversación, o, para preguntárselo de frente, hay algo de mala fe en la interpretación del acuerdo con las FARC? Yo no diría de mala fe, sino que están totalmente equivocados. No se puede utilizar el acuerdo ni se puede interpretar nada de lo que está en el acuerdo como una orden o como inclusive una sugerencia para que se convoque una asamblea constituyente. Es más, Néstor, cuando se negoció el acuerdo, cuando comenzamos, dijimos que una línea roja era la propuesta de una asamblea constituyente. Eso no lo íbamos a aceptar. Las FARC, entre ellos, tuvieron una discusión muy profunda y ganó la tesis de proponer la constituyente en la mesa de La Habana. Y cuando llegó esa propuesta, nosotros, el gobierno nacional, por instrucciones, perdóname que hablen en primera persona, mías, directamente dije, eso no se acepta bajo ninguna circunstancia, y no se aceptó, se rechazó. Entonces yo no sé por qué el gobierno, no sé, Leiva o Petro, el que sea, está ahora diciendo que hay una obligación
para el presidente convocar una asamblea constituyente. No sé de dónde sacan semejante tesis. Presidente, desde su retiro como canciller, Álvaro Leiva dice que usted no leyó el acuerdo de paz y dice que incluso Humberto de la Calle, que era el jefe del equipo negociador por parte del Estado colombiano, estaba enterado de que supuestamente el párrafo al que hacen alusión del acuerdo había sido introducido por Iván Márquez y que Humberto de la Calle era consciente de que eso abría la puerta a una asamblea constituyente. ¿Qué comentarios tiene frente a esto que dice Álvaro Leiva? No le pregunto por la persona, sí le pregunto por el episodio. Sí, yo no quiero entrar en controversias con el doctor Álvaro Leiva, sino lo que sí quiero decirle es que el propio Humberto de la Calle ha negado eso en forma rotunda. Eso no es cierto. Pero además, yo puedo decir que no es cierto porque yo di instrucciones muy precisas. Eso también lo dijo el entonces ministro de Gobierno que estaba en La Habana. No hay la más mínima posibilidad de que nosotros aceptemos una asamblea constituyente, y así quedó en el acuerdo. Por eso no se menciona ninguna Asamblea Nacional Constituyente en el acuerdo. Eso no quedó consignado, no fue aceptado. Deliberadamente fue rechazado. Entonces, ¿por qué en este momento están volviendo a recoger la tesis que no tiene ningún fundamento? Es un sofisma de que hay una interpretación que puede darse para que la constituyente se pueda convocar por vía del acuerdo. Entre otras cosas, por otro lado, la carta que yo le envié al secretario general también es clara. Nada de lo que se decida en la implementación del acuerdo puede ir en contra de la Constitución de Colombia. Inclusive las resoluciones de Naciones Unidas no pueden ir en contra de la Constitución de Colombia. Y esto que están diciendo de las declaraciones unilaterales de un jefe de Estado, sí, yo hice una declaración unilateral, ya no como jefe de gobierno, sino como jefe de Estado, pero eso no tiene el efecto jurídico de modificar la Constitución de Colombia o de ningún país. A nadie se le puede ocurrir, a nadie le cabe en la cabeza que, por ejemplo, el presidente de Estados Unidos o el presidente de Francia, que a través de una declaración unilateral de Estado vaya a extender el periodo presidencial de 4 a 6 años, y por arte de magia la Constitución de los Estados Unidos o de Francia quedan modificadas por esa declaración. Es que los argumentos son tan claros que no sé por qué seguimos en esta discusión. Esta discusión deberíamos ponerle punto final. ¿Usted cree, presidente Santos, que vamos para allá? ¿Vamos por cuenta de una declaración de Estado, a una prolongación, un alargamiento del periodo presidencial, o establecer la reelección de una manera extrainstitucional? No, yo no creo, porque no se puede. No hay caminos posibles para que eso suceda. Sí, pero no ve a muchos sectores del petrismo, inclusive el exfiscal Montealegre, que también fue presidente de la Corte Constitucional, ¿no los ve un poco en eso, en que con una interpretación, con un artículo, se puede convocar a un referendo y se puede alargar el periodo? Pues se estrellan con el Poder Judicial, se estrellan con el Poder Legislativo, se estrellan con las Fuerzas Armadas, se estrellan con la mayoría del pueblo colombiano, y se van a estrellar el próximo mes cuando vayan a Naciones Unidas a tratar de buscar algún apoyo. Ahí también se van a estrellar. ¿Qué quiere decir que se estrellan con las fuerzas militares, que ya es la segunda vez que le escucho esta expresión, presidente? No, es que lo que dije es una cosa muy elemental. Las Fuerzas Armadas de Colombia están ahí para defender la Constitución y defender las leyes de la República. Entonces, si por ejemplo el gobierno o el presidente les da una orden que va en contra de la Constitución y las leyes, cualquier militar, su obligación es no cumplir esa orden. Eso no es, como dice el presidente, un llamado a un golpe de Estado, ni mucho menos. Es simplemente reiterar una verdad de a puño. Las Fuerzas Armadas de Colombia tienen la obligación de respetar y defender la Constitución. Está consignada en la Constitución. Eso no es nada nuevo, nada extraño, no es nada estrambótico. Esa es la realidad. Dijo el presidente Petro este fin de semana que usted está convocando a un golpe de Estado. De alguna manera, esta respuesta suya, la alusión a las fuerzas militares, ¿podría interpretarse como una invitación al golpe de Estado?
Pero yo le pregunto, Néstor, ¿cómo pueden interpretar esto como una invitación a un golpe de Estado simplemente porque digo que los legisladores están obligados a cumplir con la Constitución? Los jueces están obligados a cumplir con la Constitución. El presidente de la República está obligado a cumplir con la Constitución. Las Fuerzas Armadas están obligadas a cumplir con la Constitución. Entonces, ¿cómo se puede interpretar eso como un llamado a un golpe de Estado? Por Dios, es todo lo contrario. Lo que estoy es haciendo un llamado a que se respete la Constitución. Sí, presidente. La interpretación que hace el presidente Gustavo Petro de ese llamado, que a propósito han hecho diferentes dirigentes políticos, incluso en las antípodas suyas, es que supuestamente con ese llamado lo que se está haciendo es pedirles a las fuerzas militares que emprendan una actuación de insurrección frente al presidente de la República. No, ese sí es una interpretación muy rebuscada para tratar de generar caos y de generar confusión. No hay la menor posibilidad de que se pueda dar esa interpretación. Por Dios, lo único que estoy diciendo es que todas las instituciones en Colombia tienen la obligación, los presidentes tenemos la obligación, juramos cumplir con la Constitución, así de sencillo, nada más. No se le dé una interpretación totalmente equivocada para generar confusión y generar caos, y si eso es lo que quieren, pues no van a poder tener éxito, porque creo que el argumento se cae de su propio peso. Presidente, déjeme a propósito de esta relación suya, la personal, porque ya el presidente Petro lo está acusando a usted de golpista, de que está convocando a golpe de Estado. Le han dicho a usted desde siempre, desde hace 2 años en la campaña, que usted ayudó a elegir a Petro. Quiero preguntarle si eso es cierto, o en qué momento se rompió la relación con Petro. No es cierto. Nunca apoyé a Petro, ni mucho menos apoyé a Rodolfo. Yo dije que yo me mantenía al margen de las contiendas políticas. Esa posición la he mantenido. No me metí en las elecciones regionales de hace unos meses, y me he mantenido al margen en la medida de lo posible de todas las controversias políticas. Creo que eso es lo que nos corresponde a los expresidentes. Otros expresidentes tienen una opinión diferente. Yo le dije a Petro, cuando él me pidió que lo apoyara, dije, yo no lo voy a apoyar, no lo puedo apoyar, pero si me necesita, ahí estoy, porque creo que esa es la obligación de cualquier expresidente. Si lo necesitan, ahí estoy. Y le dije, mi interés máximo es que usted implemente el proceso de paz. Eso es porque el señor Duque no hizo casi absolutamente nada para la implementación, y eso está generando muchos problemas. Usted prometió implementar el proceso de paz, y en eso puede contar con mi apoyo. Inclusive fui a una reunión que él me invitó al comienzo del gobierno para ese fin, y yo les dije, mire, tienen por favor que implementar el proceso. Lo que están haciendo es totalmente lo contrario, están desmontando lo poco que Duque dejó en materia de infraestructura para la implementación. Están cometiendo una equivocación, y los resultados los estamos viendo. Llevamos casi 2 años, y como dijo Rodrigo Londoño hace unos meses, han hecho casi que menos de lo que hizo Duque. Entonces, por eso mi interés, parte de la carta también tiene esa finalidad, es que se dediquen a implementar el proceso de paz, que no necesitan constituyente, ni siquiera necesitan en muchos casos leyes, es voluntad política y capacidad de gestión para implementar el proceso de paz. Sí, expresidente, fíjese que a propósito de esta carta, dice el doctor Álvaro Leiva que es un irrespeto, refiriéndose a las líneas que usted le envía a Naciones Unidas, y que sería olvidar que quien representa hoy al Estado no es él, es decir, no es usted, sino el presidente Gustavo Petro. ¿Qué interpretación o qué lectura tiene usted, expresidente, de esta reflexión que hace Álvaro Leiva? Pues yo no voy a responderle al doctor Álvaro Leiva esas afirmaciones que él sabe que no tienen ningún sentido. ¿Usted cree que eso es un irrespeto? Simplemente hacer un recuento de lo que yo hice como jefe de Estado para que el Consejo de Seguridad sea consciente de que ahí no hay ninguna posibilidad de romper con nuestra Constitución, de violar nuestra Constitución,
pero ellos además espero que ya hubiesen sido conscientes. Esto es una recordación de lo que se hizo. Sí, presidente, ahora, ¿qué tiene que ver Naciones Unidas con todo esto? Porque Colombia está viendo, digo, un poquito con asombro, escribe a Naciones Unidas el presidente Petro, anuncia que va a ir a Naciones Unidas a denunciar el incumplimiento del Estado colombiano, él que es el jefe de Estado, a denunciar ante Naciones Unidas que el Estado colombiano no cumple con los acuerdos. Y ahora esta carta suya, ¿qué debería hacer Naciones Unidas diciendo, bueno, me están metiendo, supongo yo que esos señores dirán allá, en un tema que es estrictamente colombiano, ¿o no? Exactamente. Lo que usted acaba de decir es cierto. Petro va a ir el mes entrante, Rusia va a estar presidiendo el Consejo de Seguridad y le van a decir, señor Petro, en forma muy diplomática, muy amable, no nos meta a nosotros a dirimir problemas internos de política colombiana, y lo van a devolver diciéndole, es una equivocación que usted venga a tratar de buscar respaldo para sus tesis en Colombia, eso no nos corresponde, pero le van a decir, ojalá, eso es lo que yo quisiera, que implemente el proceso de paz. Le han venido diciendo eso cada 3 o 4 meses cuando Colombia tiene que ir a hacer un reporte al Consejo de Seguridad. Le han dicho siempre, implemente el proceso de paz. Yo creo que a raíz de todo esto que está pasando, le van a decir con mayor razón, señor Petro, dedíquese a implementar el proceso de paz, por favor, porque eso sí es una obligación. Y además, aprovecho para hacer la siguiente aclaración. Se menciona mucho que las declaraciones unilaterales de un jefe de Estado tienen que cumplirse. Claro, tienen que cumplirse porque es el compromiso del jefe de Estado para implementar lo acordado. Y eso es lo que tiene que hacer el presidente, es lo que tiene que hacer el Estado colombiano. Pero de ninguna manera se puede interpretar que una declaración unilateral de Estado tiene el efecto jurídico de modificar la constitución de un país. A nadie se le puede ocurrir, a nadie le cabe en la cabeza que el presidente de Estados Unidos o el presidente de Francia puedan ir a hacer una declaración unilateral de Estado en el sentido de que van a extender el periodo presidencial de 4 a 6 años y que por obra y gracia del Espíritu Santo las constituciones de Estados Unidos o de Francia quedan modificadas. No, eso no tiene ningún sentido. Por eso ese argumento tampoco cabe. Y por eso, nuevamente a lo fundamental, dejemos de discutir esto de la constituyente y el acuerdo de paz con la constituyente, porque eso no va a pasar. Dediquémonos, o dedíquese el gobierno a arreglar los problemas del país. Presidente, en la carta que usted le envía a Antonio Guterres, secretario general de Naciones Unidas, hace también especial énfasis en la necesidad de la defensa de la Jurisdicción Especial de Paz. Y hace una advertencia que yo quisiera que usted nos explicara, porque usted dice que se pretende modificar la naturaleza de la JEP al amparo del acuerdo para dar amnistías, indultos y perdones a responsables de crímenes de guerra y de lesa humanidad. Pues mire, también desde el comienzo yo muy respetuosamente le solicité al presidente Petro que por favor que su paz total no vaya a ser a expensas de la implementación del acuerdo con las FARC, que si no se implementa el acuerdo con las FARC, las bases para poder construir otros acuerdos de paz van a desmoronarse, no van a existir, y que por eso era tan importante la implementación del acuerdo de paz. Parte de esa implementación le corresponde a la Justicia Especial de Paz, y lo está haciendo. Que existan críticas de que se ha demorado mucho, que las amnistías que ha debido darle a los que no son máximos responsables, pues se demoraron mucho. Es cierto, eso es cierto, y eso se puede discutir con ellos, pero que no se le vaya a dar una interpretación diferente para que la Jurisdicción Especial de Paz comience a acoger otras situaciones, otras instancias, por así decirlo, como de la paz total, porque una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Entonces dejémonos que la jurisdicción haga su trabajo y no le pongan a interpretar
cosas que no son del acuerdo de paz con las FARC. Pero su temor, presidente Santos, es que cuando el presidente Petro habla de un acuerdo final es utilizar o crear una corte de cierre diferente a la JEP para impulsar amnistías y perdones a esos grupos que están metidos, por ejemplo, hoy en la paz total. Sí, por ejemplo, ahora esto del la ley de punto final que algunos mencionan, que el tribunal de cierre, pues sí, si quiere un tribunal de cierre con las otras instancias o con los otros grupos, pues que lo cree, pero que no utilice la JEP, porque nos quedamos sin el pan y sin el queso, nos quedamos sin justicia para el acuerdo de paz con las FARC y sin justicia en las otras instancias. Son dos cosas diferentes. Sí, presidente, ¿qué va a pasar el mes entrante en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas cuando vaya el presidente Petro? ¿Qué información tiene usted de lo que podría pasar? Yo espero que el canciller lo pueda convencer que no vaya, porque si va puede hacer, perdóneme que use esa palabra, puede hacerle ridículo, porque esa figura, porque ya me han llamado a decir eso, ¿esto qué quiere decir? De que el jefe del Estado colombiano va a ir a denunciar al Estado colombiano, o sea, se va a autoincriminar, o como me preguntan esto qué quiere decir, y le van a decir nuevamente lo que le dije Néstor hace unos minutos, sí. Le van a decir, señor Petro, muy amable de haber venido, nos hace usted un honor, pero no nos meta a nosotros a discutir o a resolver los problemas de los colombianos internos políticos, porque eso no nos corresponde. Sí, eso será. Y no meta al acuerdo de paz, no utilice el acuerdo de paz para hacer algo que va en contra de la Constitución de su país. Eso será la semana entrante, el mes entrante, en julio, cuando vaya supuestamente el presidente Petro a Naciones Unidas. Ha sido un gusto saludarlo, presidente Santos. Gracias por estos minutos para los oyentes de Blue Radio. A ustedes, muchas gracias. Gracias a usted. Juan Manuel Santos.